El gordo sudaba a chorros mientras las manos le vibraban sobre el timón del Renault 4. Los tres tipos lo tenían cercado en plena esquina de Envigado, y el de la navaja ya le había puesto la punta justo debajo de una costilla. «Bájese, desgraciado, y entregue las llaves antes de que lo deje tirado aquí mismo». El flaco, con los ojos rojos y probablemente volado con bazuco, escupió las palabras con rabia. El gordito del bigote espeso trató de mantener la voz tranquila, casi como un papá hablándole a unos jóvenes descarriados, en vez de a tres ladrones que lo estaban encañonando. «Muchachos, relájense, esto no tiene por qué terminar mal para nadie. Les doy lo que quieran, pero déjenme hacer una llamada, solo una, y les prometo que se van a beneficiar con esta vuelta». El de la navaja soltó una risa rota, como de alguien que ya no teme perder nada. «¿Una llamada? ¿Y qué? ¿Cree que es muy bravo o qué? El único que va a salir ganando soy yo, con su carro y su billete, gordo sapo». Los otros dos se cruzaron miradas tensas, nerviosos pero encendidos por la adrenalina. Uno de ellos, apenas un pelado de 16 años con la camiseta rota, se acercó más. «Apúrese, parce, que esto está caliente. La poli puede caer en cualquier momento». El gordo respiró profundo, el sudor bajándole por las sienes y empapándole la camisa sencilla que llevaba ese día. Intentó hablar otra vez, ahora con una voz más grave, más seria, un tono que ninguno de los tres entendió, pero que pudo haberles congelado la sangre. «De verdad, mis hijos, están cometiendo un error enorme. Sé que la situación está dura y necesitan plata, pero si me dejan hacer esa llamada, les va a ir mejor. Mucho mejor que si siguen así». El flaco lo miró con desdén y hundió un poco más la hoja, apenas rompiéndole la tela de la camisa. «¿Usted quién se cree? Ah, ¿el presidente? Bájese ya o lo bajo yo mismo». El gordo cerró los ojos un instante, como aceptando lo inevitable. Y cuando los abrió, había algo distinto en su mirada, algo que el flaco debería haber notado, pero no lo hizo porque estaba demasiado metido en su papel de matón. «Está bien», murmuró el gordito con un suspiro que sonaba a derrota. «Pero no dirán después que no les avisé». Se bajó despacio del Renault con las manos arriba, el motor aún encendido, y el muchacho de la camiseta rota se metió de una en el puesto del conductor mientras el flaco seguía apuntándole con la navaja. El tercero, un tipo delgado y silencioso que no había hablado hasta ese momento, empezó a revisarle los bolsillos con movimientos bruscos, sacándole la billetera y un reloj barato. «¿Esto es todo? Muy poca cosa para tanto drama», gruñó. El gordo solo los observaba desde la acera polvorienta de aquella esquina perdida de Envigado, con una expresión que ninguno supo descifrar, como si ya estuviera viendo algo que ellos aún no alcanzaban a notar, algo que venía rápido y sin freno. El flaco guardó la navaja y se dio vuelta para subirse al carro. «Listo, parce. Nos fuimos. Y si se le ocurre chismosearle algo a los tombos, lo venimos a buscar y lo dejamos sin lengua». Arrancaron con un rechinar de llantas, dejándolo solo en la avenida, con las manos todavía levantadas y mirando cómo su Renault bajaba la calle levantando polvo. Pero no gritó, no corrió, no hizo nada. Solo se quedó quieto, y luego de unos segundos metió la mano al bolsillo interno del pantalón, ese que el callado no revisó bien, y sacó una cajetilla de cigarrillos y un encendedor de oro sólido que valía más que el carro entero. Encendió un cigarrillo con total calma, dio una fumada larga y caminó sin prisa hasta una tiendita a media cuadra. El dueño, un señor mayor que conocía a todo el barrio, lo vio entrar y se puso pálido, como si hubiera visto un muerto. «Don Pablo, ¿qué le pasó? ¿Está bien?», preguntó temblando. El gordo apenas mostró una sonrisita fría que no alcanzó a los ojos. «Présteme su teléfono, don Hernán. Necesito hacer una llamada». El viejo se apresuró a pasarle el teléfono de disco del mostrador. El gordo marcó un número que sabía de memoria, sus dedos gruesos moviéndose con precisión sobre el disco. Sonó 2 veces antes de que alguien contestara. «Aló», dijo una voz al otro lado, firme y sin rodeos. «Gonzalo, habla el patrón. Me acaban de quitar el Renault aquí en Envigado. 3 pelaos, uno flaco con navaja, otro jovencito con camiseta rota y un callado que casi no habla. Se fueron hacia el norte hace 2 minutos. Encuéntrelos». Hubo un momento de silencio, apenas un segundo de sorpresa contenida. «¿Entendido, patrón? ¿Está herido?» «No, estoy bien, pero quiero que los encuentren hoy mismo y que me los traigan vivos. Quiero hablar con ellos». El otro respondió, «Como ordene». Pablo colgó y devolvió el teléfono al viejo, que seguía blanco. «Tranquilo, don Hernán, esto ya está solucionado.
¿Me da una gaseosa? El tendero le sirvió una botella con manos tan temblorosas que casi la deja caer. Pablo bebió despacio, apoyado en el mostrador, mirando hacia la calle vacía, aún con el cigarrillo encendido entre los dedos. A 20 cuadras, el Renault 4 avanzaba haciendo zigzag, con los 3 atracadores celebrando como si hubieran ganado el premio mayor. El flaco iba en el asiento del copiloto gritando eufórico, el pelado manejaba riendo como loco y el callado revisaba la billetera del gordo desde atrás. «Hay como 20,000 pesos nada más». «¡Qué miseria!», refunfuñó el callado. «No importa, parce. Lo importante es el carro. Esto lo vendemos mañana y comemos toda la semana», dijo el flaco. Doblaron por una calle angosta y oscura buscando dónde esconder el vehículo hasta venderlo a un desarmadero. Pero al final de la calle encontraron algo inesperado: 3 camionetas negras bloqueando el paso. De ellas bajaron unos 10 hombres armados con escopetas y pistolas, vestidos de civil pero con porte de militares. El pelado frenó en seco y el Renault quedó temblando. «¿Qué es esto, parcero?», susurró el callado, esta vez dejando ver miedo real. El flaco tragó en seco, tratando de hallar una salida, pero no había ninguna. Los hombres se acercaron con las armas apuntando directo a sus cabezas. Uno de ellos, alto, con gafas oscuras y una 9 milímetros en la mano, golpeó la ventana del conductor con el cañón. «¡Bájense, desgraciados!». Los 3 obedecieron, temblando, y los tiraron al piso mientras los otros revisaban el carro. El de las gafas se agachó junto al flaco y habló tan bajo que casi no se oyó. «¿Saben a quién le robaron? ¿Cierto?». El flaco no respondió. Estaba paralizado, la cara pegada al pavimento. El tipo soltó una risa hueca y le apoyó el arma en la nuca. «Le robaron al patrón, idiotas, a Pablo Escobar. Y él quiere verlos vivos. Pero les juro que habría sido mejor que yo los dejara aquí tirados y dijera que no los encontré». Los subieron a las camionetas, uno por vehículo para que no pudieran hablar entre ellos, y arrancaron de vuelta a Envigado. El viaje duró 20 minutos, pero para ellos fue una eternidad, pensando en todas las historias que habían escuchado, en los nombres que se murmuran en las esquinas, en lo que les pasaba a quienes se metían con el hombre equivocado. Si quieres saber cómo sigue la historia del gordo bigotudo, que terminó siendo el hombre más temido de Colombia, no te vayas. Esto apenas empieza, y lo que sigue es aún más duro. 2 meses antes del día en que Pablo Escobar terminó con una navaja en las costillas y sin su Renault, el flaco, que en realidad se llamaba John Jairo, vivía con su mamá enferma y sus 3 hermanos en una casa de bareque en la comuna nororiental de Medellín. No era malo de nacimiento, era uno de esos jóvenes que la vida va empujando hacia el abismo sin darle otras alternativas. Tenía 22 años y había intentado trabajar de mensajero, de ayudante, de construcción, de lo que saliera, pero la plata no alcanzaba y su mamá necesitaba medicinas que costaban más de lo que ganaba al mes, trabajando desde el amanecer hasta la noche. En esos años 80 la ciudad era una olla de presión por reventar. El dinero de narcotráfico corría, pero no llegaba a los barrios altos, donde pélaos como el flaco se mataban para sobrevivir. Un día de esos, cuando la desesperación pesa más que la conciencia, el flaco estaba sentado en una esquina fumando un cigarrillo triste cuando llegó el pelado, ese chino de 16 años con la camiseta siempre rota. «¿Qué más, flaco? ¿Cómo va esa vuelta?», dijo sentándose a su lado. El flaco ni lo miró. «Aquí vamos mal, hermano, muy mal. Mi mamá necesita unas medicinas y no tengo ni para el bus». El pelado guardó silencio un momento, dudando si hablar o no, y luego se animó. «Parce, yo sé una vuelta para hacer plata rápido. No es nada del otro mundo, solo asustar a un tipo con carro y quitárselo. Lo vendemos y nos repartimos la plata fácil». El flaco lo miró por primera vez con esos ojos cansados. «Eso es robar, parce. Es delito». «¿Y qué? Aquí todos nacimos endeudados solo por ser pobres. Los que tienen carro tienen plata de sobra. A ellos no les duele. Nosotros sí necesitamos esa platica». El flaco fumó otra vez, sintiendo esa presión en el pecho. Pensó en su mamá tosiendo sangre, en sus hermanos con hambre, en las cuentas acumulándose. «¿Y cómo sería la vuelta?», preguntó sin mirarlo, como negando que lo estuviera considerando. «Fácil. Yo tengo un parcero, el Callado. Ese man casi ni habla, pero es firme. Entre los 3 nos paramos en una esquina, vemos un carro bueno y listo. Yo consigo una navaja para asustar y ya. 2 o 3 carros y salimos del hueco». El flaco tiró el cigarrillo y lo aplastó con el pie, como apagando también la última parte de su conciencia que decía que no lo hiciera. «Está bien, pero solo una vez para sacar a mi mamá de ese problema.
Después me salgo. El pelado sonrió, sin dimensionar lo que estaba iniciando. De una, hermano. Solo una vuelta y ya. Pasaron 3 días planeando en esquinas oscuras, hablando bajito, decidiendo señales y rutas de escape. El callado resultó ser un tipo de unos 27 años, flaco y serio, que según el pelado ya había hecho varias de esas vueltas. Apenas hablaba, pero cuando lo hacía era claro. La clave es escoger bien al man. Ni muy valiente ni muy asustadizo. Si es muy valiente, pelea. Si es muy gallina, grita. Busquen a alguien normal, con carro normal. El primer robo fue una tarde lluviosa en Laureles, donde el tráfico iba despacio. Pararon a un señor de mediana edad en un Renault 9. El flaco sacó la navaja con las manos temblándole. El hombre se asustó tanto que no resistió. Entregó las llaves y se fue corriendo. Vendieron el carro al siguiente día por 300,000 pesos y se repartieron la plata. El flaco compró las medicinas de su mamá, sintiendo alivio y asco a la vez. Esa noche no durmió. Veía la cara del señor cada vez que cerraba los ojos. Pero al día siguiente su mamá mejoró, y él sintió que tal vez valía la pena. El problema, la plata se fue rápido. Las medicinas duraron 2 semanas. Las cuentas seguían, los hermanos tenían hambre. Y el pelado llegó con otra idea. Solo una más, flaco. Una más. Y el flaco aceptó, porque ya había cruzado la línea. Cada vez era más fácil. Menos culpa. Hasta que ya no sentía casi nada cuando sacaba la navaja. Hicieron 2 robos más. Siempre carros viejos, siempre víctimas manejables, siempre lugares estratégicos. El callado guiaba. El pelado se emocionaba más, como si fuera un juego. Pero el flaco empezó a sentir que algo andaba mal. Un día le dijo al pelado que ese sería el último robo, que ya tenía algo de plata y que iba a buscar trabajo de verdad. El pelado se rió. Claro, hermano, la última. Como siempre dices. Y fue verdad, pero no por las razones que el flaco pensaba. La tarde en que decidieron robar el Renault 4 en Envigado comenzó como cualquier otra. El callado vio el carro estacionado cerca de una tienda con un gordo bigotudo adentro. Hizo la señal. Ese man se ve fácil. Se acercaron con confianza. Rodearon el carro. El flaco sacó la navaja con su movimiento habitual. Pero algo estaba distinto. El gordo no reaccionó como los otros. No tembló. No gritó. Solo los miró con esos ojos oscuros que parecían estar analizándolos, midiéndolos y encontrándolos poca cosa. Cuando el flaco le puso la navaja en las costillas, el gordo no se movió. Solo habló con calma, pidiendo hacer una llamada. Eso irritó al flaco. No le gustaba que las víctimas le hablaran así, como si él fuera el vulnerable. Presionó más la navaja y le ordenó callarse. Pero el gordo siguió insistiendo, con una tranquilidad que debería haberles encendido todas las alarmas. Cuando se bajó y los dejó ir con esa mirada extraña, al flaco le recorrió un escalofrío que no entendió, como cuando uno pasa frente a un cementerio de noche. Pero la emoción del robo lo distrajo y se fueron celebrando como siempre. No sabían que, en ese mismo segundo, el gordo estaba llamando desde una tienda. Cuando doblaron por la calle donde estaban las camionetas negras, el flaco supo que estaban metidos en un problema gigantesco. No sabía aún quién era el gordo, pero esa escena lo dejó claro. Habían tocado a alguien muy poderoso. El hombre de gafas oscuras, con la pistola en la nuca, diciendo que le habían robado a Pablo Escobar, le sacó el alma del cuerpo. Ese nombre lo conocían todos, pero siempre como una historia lejana, un mito oscuro. Nunca imaginó que ese personaje condujera un Renault 4 viejo. Lo subieron a las camionetas y el flaco empezó a rezar después de años, pidiendo perdón, prometiendo que si salía de esa, nunca volvería a robar ni a sacar esa navaja. Sabía que ya era tarde para prometer nada, que el costo de sus actos estaba a punto de cobrarse entero y con recargos. Las camionetas avanzaron por calles que el flaco no reconocía, alejándose de Medellín y metiéndose por trochas de tierra que subían hacia las montañas. Nadie decía una palabra. Solo se escuchaba el motor y el golpeteo de las llantas sobre el camino irregular. El flaco iba en la camioneta del centro, con 2 hombres armados a cada lado que ni siquiera lo miraban, como si él hubiera dejado de ser una persona y fuera solo un bulto que tenían que entregar. Pensó en su mamá, en cómo reaccionaría al enterarse de lo que había hecho, en sus hermanos, que quedarían solos si él no regresaba. Recordó cada ocasión en que pudo haberse negado, todas las oportunidades que dejó pasar, todos los momentos en los que pudo elegir de otra manera, pero no lo hizo porque la plata fácil siempre parecía más seductora que un camino honrado y más lento. Después de unos 40 minutos de recorrido, llegaron a una finca enorme,
de esas que se distinguen desde lejos por sus paredes blancas y sus jardines verdes, rodeada de un muro alto y guardias armados vigilando la entrada. Los bajaron de las camionetas y los llevaron a una bodega ubicada al fondo del terreno, una construcción de cemento sin ventanas que olía a humedad y a miedo acumulado. Allí los pusieron a los tres juntos por primera vez desde que los capturaron, sentados en el suelo de tierra con las manos atadas detrás de la espalda. El pelado lloraba sin hacer ruido, con la cara manchada y los mocos corriéndole por la nariz. El callado tenía la mirada perdida, como si ya hubiera aceptado lo que venía. El flaco solo temblaba, con la boca seca y el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que pensó que se le iba a salir. Pasaron horas ahí sin que nadie les dijera nada, sin agua, sin nada más que el silencio y sus pensamientos más oscuros. El flaco intentó hablarles a los otros dos, pero ninguno respondió, cada uno encerrado en su propio terror. Cuando por fin se abrió la puerta de la bodega, entró el tipo de las gafas oscuras, seguido por otros tres hombres, y detrás de ellos, caminando despacio fumando un cigarrillo, apareció el gordo bigotudo del Renault. Pablo Escobar se veía más bajo de lo que el flaco imaginaba, más común, casi insignificante con esa camisa arrugada y ese pantalón barato, pero había algo en su manera de moverse, en la forma en que los demás se apartaban cuando él pasaba, que dejaba claro quién mandaba allí. Se paró frente a los tres atracadores y los observó uno por uno con calma, como un profesor revisando estudiantes que fallaron en un examen importante. Dio una pitada larga y el humo quedó suspendido en el aire húmedo del lugar. «Entonces ustedes son los valientes que me robaron el carro», dijo con la misma voz tranquila que había usado en la calle, sin gritos ni rabia evidente, lo cual resultaba aún más aterrador que si hubiera explotado. «Yo les advertí que estaban cometiendo un error». «¿O no?», continuó. «Les dije que me dejaran hacer una llamada y que les iba a ir mejor, pero ustedes decidieron que no, que eran muy bravos, que un gordo como yo no merecía respeto». El flaco quiso hablar, pero la garganta tan cerrada solo le permitía emitir un sonido ahogado. Pablo lo miró directo a los ojos. «Usted es el de la navaja, ¿cierto? El que me la puso en las costillas». El flaco apenas asintió, incapaz de sostenerle la mirada. «¿Y sabe qué es lo más grave de todo esto?», dijo Pablo dando otra pitada. «Lo peor no es que me robaran el carro. Ese carro no vale nada. Yo puedo comprar 1000 carros como ese sin pensarlo. Lo peor es la falta de respeto. Ustedes me vieron y pensaron que yo era un tipo fácil, un gordito que podían atracar sin consecuencias. Y eso no lo puedo permitir, porque si lo dejo pasar con ustedes, mañana cualquier otro pelao va a pensar que a Pablo Escobar se le puede faltar al respeto». Se acercó más, tanto que el flaco pudo oler el tabaco de su aliento. «Ahora, yo podría hacer muchas cosas con ustedes, cosas que varios me han pedido que haga, cosas que otros en mi posición harían sin dudarlo. Pero yo no soy un monstruo. También fui un pelado pobre que necesitaba plata». Hizo una pausa, tiró el cigarrillo al piso y lo aplastó con el zapato. «Así que les voy a dar una lección distinta, una que espero que recuerden toda la vida». Chasqueó los dedos y dos hombres dejaron la bodega, regresando minutos después con 3 palas viejas y oxidadas que dejaron frente a ellos. «Los vamos a desatar», dijo Pablo con esa tranquilidad que helaba la sangre. «Y ustedes van a cavar 3 huecos grandes, bien profundos, de 2 metros por 1 y hondos. Y mientras cavan, piensen en lo que hicieron y en lo que pudo haber pasado si yo fuera otro tipo de hombre». Le soltaron las manos y los tres se quedaron frotándose las muñecas doloridas, sin entender del todo. El de las gafas oscuras los empujó hacia las palas. «¿Qué esperan? Agarren eso y empiecen a cavar, o les va peor». El flaco tomó una pala con las manos temblorosas y miró el piso de la bodega sin saber dónde empezar. «Ahí», le indicó uno de los guardias señalando un punto. «Y más les vale que quede parejo, porque si no, empiezan de nuevo». Los tres comenzaron a cavar mientras Pablo se sentaba en una silla que alguien le trajo y encendía otro cigarrillo. El trabajo era agotador, la tierra estaba dura y cada palada requería un esfuerzo enorme. El pelado lloraba mientras cavaba, sacudido por los sollozos que no podía contener. El callado trabajaba como un robot, sin mostrar nada en la cara. El flaco cavaba convencido de que estaban haciendo sus propias tumbas, que todo aquello era una forma cruel de hacerlos participar en su propio final. Después de 1 hora tenían las manos llenas de ampollas y apenas habían cavado medio metro. Pablo los observaba fumar en silencio, sin intervenir, dejando que el cansancio y el miedo hicieran el resto. A veces algún guardia los apuraba, ordenando que cavaran más rápido, más profundo, más parejo, y ellos obedecían porque no tenían opción. El flaco sentía que cada palada le quitaba un poco de dignidad. Cada porción de tierra movida era como un pedazo de su orgullo siendo enterrado.
Pasaron 3 horas, luego 4, y los huecos empezaban a tener forma, 3 rectángulos oscuros que realmente parecían tumbas. Cuando Pablo decidió que ya era suficiente, les ordenó detenerse. Los 3 soltaron las palas y se quedaron jadeando, cubiertos de sudor y tierra, con las manos abiertas y heridas. Pablo se levantó, se acercó a los huecos y los inspeccionó con una expresión imposible de descifrar. «Bien», dijo al fin. «Ahora métense, uno en cada hueco. Acuéstense». El pelado empezó a gritar, rogando, suplicando que cualquier cosa menos eso. Uno de los guardias lo golpeó en la nuca y lo cayó de inmediato. «Hagan lo que dice el patrón o los metemos a la fuerza». El flaco bajó temblando su hueco y se acostó boca arriba, viendo las vigas del techo y los rostros de los hombres armados. El pelado y el callado hicieron lo mismo, cada uno en su hueco, acostados como cuerpos dentro de ataúdes. Pablo se paró al borde del hueco del flaco y lo miró desde arriba. «¿Sabe qué se siente estar ahí?», le preguntó sin esperar respuesta. «Se siente como debe sentirse estar muerto y enterrado, ¿cierto? Pues eso mismo sentí yo cuando ustedes me pusieron la navaja en las costillas. Ese es el respeto que me quitaron, y quiero que nunca lo olviden». Hizo una señal y los guardias comenzaron a echarles tierra encima. No demasiada, solo lo suficiente para cubrirles las piernas y parte del torso, dejando libre la cabeza y los brazos para que pudieran respirar. El pelado gritaba y se movía, pero la tierra no lo dejaba levantarse. El callado cerró los ojos con fuerza. El flaco sentía el peso de la tierra como el peso de cada error cometido, de cada mala decisión, aplastándolo despacio. Permanecieron así unos 20 minutos, enterrados hasta el pecho, sintiendo como la tierra fría absorbía el calor de sus cuerpos, como la humedad se les metía en la ropa y como el miedo les deshacía el estómago. Entonces Pablo hizo otra señal. Los guardias los sacaron jalándolos por los brazos y los tiraron en el piso, donde quedaron tosiendo y escupiendo tierra. Pablo se agachó junto al flaco y le habló tan bajo que solo podía escucharlo. «Esta es su única advertencia. Si vuelvo a saber que usted o cualquiera de sus amigos anda robando, sobre todo en mis zonas, no voy a ser tan generoso. ¿Entiende?». El flaco asintió desesperado, con lágrimas mezcladas con tierra. «Sí, señor. Sí, señor. Se lo juro por mi mamá». Pablo se levantó y se dirigió hacia la salida. «Llévenlos a sus casas», le dijo al de las gafas, «y que todo el mundo en sus barrios se entere de lo que pasó. Que sepan que el gordo bigotudo al que intentaron robar era yo, y que por pura misericordia están vivos. Que la noticia corra». Los subieron otra vez a las camionetas, esta vez sin atarlos, pero igual rodeados de hombres armados, y los llevaron de regreso a Medellín. Dejaron a cada uno frente a su casa y, antes de irse, el de las gafas les repitió la advertencia. «Si volvemos a saber que andan robando, especialmente en Envigado, los vamos a buscar, y esta vez no van a cavar su tumba, la van a ocupar. ¿Entendido?». Los 3 asintieron, paralizados de miedo, y se bajaron tambaleando. El flaco llegó a su casa cubierto de tierra, con las manos heridas y el alma hecha pedazos. Su mamá lo vio entrar y se asustó tanto que casi se desmaya. «Mi hijo, ¿qué le pasó? ¿Quién le hizo eso?». El flaco se dejó caer en el piso de la sala y empezó a llorar como no lo hacía desde niño, con esos sollozos profundos que salen del pecho y duelen al salir. Le contó todo a su mamá, cada cosa que había hecho, todo lo que había sucedido, el pánico que había sentido durante esas horas creyendo que lo iban a dejar enterrado vivo. Su mamá lo abrazó sin decirle nada y lloró con él, sin reproches, simplemente sosteniéndolo mientras se derrumbaba. Los días siguientes fueron extraños para el flaco. La noticia de lo ocurrido corrió por el barrio rapidísimo, como chispa encendida, y ahora todos lo miraban diferente, algunos con compasión, otros con temor y otros con esa mezcla rara de respeto y desconfianza. El pelao no volvió a salir de su casa por semanas. Cuando por fin se atrevió a hacerlo, ya no era el mismo, más reservado, más nervioso, mirando a su alrededor como si pensara que en cualquier momento las camionetas negras regresarían. El callado simplemente desapareció del barrio. Unos decían que se había ido para Bogotá, otros que para la costa. En realidad nadie supo nada con certeza. El flaco intentó retomar su vida de antes, pero pronto entendió que esa vida ya no existía, que el muchacho que había sido quedó perdido en ese hueco que cavó creyendo que era su tumba. Consiguió empleo en una panadería cercana, levantándose a las 4 de la mañana para amasar pan y limpiar hornos. Ganaba poco, pero era dinero honrado. Cada vez que veía un Renault 4 en la calle, un frío le recorría la espalda y tenía que voltear la mirada. Cada vez que aparecía un gordo con bigote, su corazón latía más rápido y debía repetirse que no todos los hombres así eran Pablo Escobar,
que el monstruo de su pesadilla no estaba escondido en cada esquina. Aún así, la lección había quedado marcada profundamente en su alma, tan profundamente como los huecos que cavó. Y sabía que nunca más en su vida podría sostener una navaja sin recordar el peso de la tierra sobre su pecho y el miedo a ser enterrado vivo. Mientras tanto, en una oficina elegante de una de sus fincas, Pablo Escobar recibía el informe del hombre de las gafas oscuras sobre cómo había terminado todo. Los dejamos en sus casas, tal como ordenó, patrón. Nos aseguramos de que varios vecinos nos vieran entregarlos. Para mañana todo Medellín conocerá la historia. Pablo asintió sin apartar la mirada de los documentos que revisaba, cuentas y facturas de sus negocios legales e ilegales mezcladas en montones de números. Bien. ¿Y cómo quedaron los muchachos? Asustados, demasiado asustados. Creo que entendieron la enseñanza. Pablo dejó la pluma sobre el escritorio y se recostó en su silla, mirando por la ventana hacia los jardines de la finca, donde sus hijos jugaban con el perro. Uno tiene que ser firme para que lo respeten, pero también debe saber cuándo mostrar piedad. Si los hubiera matado, sería uno más de esos que asesinan pelados pobres por errores de juventud. Y yo no quiero convertirme en eso. Pero si los hubiera dejado ir sin ninguna consecuencia, mañana habría 10 pelados más intentando robarme creyendo que soy débil. Se sirvió un vaso de whisky de una botella costosa que tenía en el escritorio. La clave está en encontrar el equilibrio, dar una lección que duela, pero que no destruya. Esos pelados van a pensarlo 2 veces antes de robarle a alguien, no solo a mí, y eso le conviene a todos. El hombre de las gafas asintió, aunque no estaba del todo seguro de compartir la opinión. Había visto a Pablo cometer acciones mucho más duras por faltas menores, y nunca entendía del todo cuándo su jefe iba a optar por la misericordia y cuándo por la brutalidad. Era como vivir con un león que a veces dejaba que las gacelas escaparan y otras veces las destrozaba sin explicación aparente. ¿Algo más, patrón? Sí. Pongan gente vigilando a esos pelaos durante los próximos meses. Quiero saber si realmente aprendieron o si van a seguir igual. Si continúan robando, me los traen de vuelta y esta vez no voy a ser tan benevolente. ¿Quedó claro? El hombre salió de la oficina, dejando a Pablo solo con su whisky y sus pensamientos. Pablo siguió observando por la ventana y recordó su propia juventud, cuando también era un pelao pobre que necesitaba plata y estaba dispuesto a cualquier cosa para conseguirla. La diferencia era que él había sido más listo, más calculador, más ambicioso. Había transformado esa necesidad en un imperio, mientras que pelaos como el flaco apenas llegaban a atracar carros viejos. Bebió un trago largo de whisky, sintiendo el ardor bajarle por la garganta, y pensó que tal vez esa era la verdadera diferencia entre quienes llegaban lejos y quienes se quedaban atrapados en la mediocridad del delito. No era solo talento o suerte, sino la capacidad de mirar más allá del siguiente robo, de pensar en grande cuando todos los demás pensaban en pequeño. Encendió otro cigarrillo y siguió observando a sus hijos jugar afuera, preguntándose si algún día entenderían todo lo que él hizo para darles la vida que tenían, si lo juzgarían o si lo agradecerían, si seguirían su camino o rechazarían su legado. Pero esas eran preguntas para otro momento. Por ahora solo quería disfrutar el whisky, el cigarrillo y la sensación de haber manejado una situación delicada sin recurrir a la violencia extrema que todos esperaban de él. La historia de los 3 atracadores que robaron el Renault 4 de Pablo Escobar se volvió una leyenda urbana en las calles de Medellín. Se contaba en esquinas, tiendas y bares, siempre con detalles distintos, pero con la misma moraleja: no hay que meterse con el gordo bigotudo. Algunos decían que los pelaos cavaron sus propias tumbas y que Pablo los perdonó en el último instante. Otros aseguraban que los habían dejado enterrados vivos por horas antes de sacarlos. Otros afirmaban que Pablo mismo les había puesto una pistola en la cabeza y había apretado el gatillo solo para que sonara vacío, una muestra de lo cerca que estuvieron de morir. La realidad se mezcló con la fantasía hasta que nadie sabía que era cierto. Pero el mensaje seguía intacto. Pablo Escobar no era alguien a quien se pudiera faltar al respeto, pero tampoco era el monstruo irracional que muchos imaginaban. Era algo peor, un hombre frío y calculador que sabía exactamente cómo y cuándo aplicar un castigo para obtener el mayor efecto. El flaco continuó trabajando en la panadería, llevando una vida discreta y tranquila, aunque la historia lo perseguía donde fuera. La gente lo señalaba en la calle: ese es el man que trató de robarle a Pablo y vivió para contarlo. Y él solo agachaba la cabeza y seguía caminando. Sus hermanos crecieron escuchando el relato del hermano mayor que casi pierde la vida por malas decisiones, y todos se juraron no repetir ese camino. Su mamá mejoró con las medicinas que pagó con dinero honesto y cada noche daba gracias por la segunda oportunidad que muchos nunca recibían. El pelao se recuperó con el tiempo,
Pero jamás volvió a ser el muchacho alegre y despreocupado que fue alguna vez. Encontró trabajo en un taller mecánico, pasaba los días con las manos llenas de grasa y las noches acompañado por recuerdos que no lo dejaban dormir bien. Se casó joven con una vecina y tuvo 2 hijos, a quienes crió con disciplina, repitiéndole siempre que un error puede costar mucho más de lo que uno está dispuesto a pagar. Del Callado nunca se volvió a saber. Unos decían que terminó trabajando en cultivos de coca en el sur, otros que murió en alguna vuelta mal hecha, otros más que simplemente abandonó la ciudad para comenzar de nuevo donde nadie lo conociera. Pablo Escobar siguió edificando su imperio, alternando entre actos de violencia brutal y gestos de generosidad calculada, manteniendo a toda la ciudad entre el miedo y la fascinación. El Renault 4 lo recuperó y lo siguió usando durante años. Les divertía la ironía de moverse en un carro tan común cuando podía darse el lujo de tener cualquier vehículo extravagante que quisiera. Para él, era una manera de recordarle al mundo, y de recordarse a sí mismo, que su poder no dependía de las apariencias, sino de algo mucho más profundo y peligroso. Años más tarde, cuando Pablo ya se había convertido en uno de los hombres más buscados del planeta y su guerra contra el Estado colombiano alcanzaba niveles de locura que nadie habría imaginado, un periodista que estaba trabajando en un libro sobre su vida logró hacerle una breve entrevista al flaco en la panadería donde todavía seguía empleado. Le preguntó si era cierto que había intentado robar a Escobar y el flaco asintió sin decir palabra, mientras continuaba amasando el pan con esas manos que aún conservaban las cicatrices de las ampollas de aquel día espantoso. ¿Y cómo fue vivir después de algo así?, preguntó el periodista, con la libreta lista. El flaco dejó de amasar por un instante y miró hacia la calle a través de la ventana, observando a la gente pasar con sus rutinas normales, sin imaginar lo cerca que él estuvo de no existir más. No sé si lo llamaría sobrevivir, respondió al fin, con una voz cansada de cargar esa historia durante tantos años. Una parte de mí quedó enterrada en ese hueco que cavé. La parte que creía que las reglas no eran para mí. La parte que pensaba que la necesidad justificaba cualquier cosa. Esa parte murió ese día. Lo que quedó fue otra persona. Alguien que entendió que hay cosas peores que la pobreza, como vivir con el miedo permanente de que vengan a buscarte por tus errores. El periodista anotó todo en su libreta y siguió haciéndole preguntas, pero el flaco ya no tenía nada más que agregar. Había repetido esa historia tantas veces a tantas personas, que las palabras habían perdido sentido, convertidas en sonidos vacíos que decía casi de memoria. Lo único que realmente importaba era que había vivido para contarlo, algo que muchos otros no lograron, y que cada día que se levantaba a trabajar de manera honesta, era un día en el que le demostraba a ese gordo bigotudo que la lección había quedado aprendida. El libro del periodista jamás vio la luz, porque 3 meses después fue asesinado por gente de Escobar que no quería que ciertas historias salieran a la vista del público. Pero la historia del Renault 4 permaneció viva en la memoria colectiva de Medellín, pasando de boca en boca como advertencia y como recordatorio de que, en esa ciudad llena de contradicciones, el respeto se ganaba por caminos que no siempre aparecían en los libros o en las leyes. Hoy, décadas después, cuando el flaco ya es un hombre mayor que sigue trabajando en la misma panadería porque el trabajo honrado se le metió en el alma como si fuera una religión. A veces los jóvenes del barrio le preguntan si es cierto lo que se dice, si de verdad trató de robarle a Pablo Escobar y tuvo la suerte de seguir vivo para contarlo. Y él siempre les da la misma respuesta, con esa voz desgastada pero firme, propia de alguien que aprendió la lección más dura de su vida. Sí, muchachos, es verdad. Y si quieren un consejo basado en eso, aquí lo tienen. No importa qué tan desesperados estén. No importa cuánta plata necesiten, nunca elijan el camino fácil, porque el camino fácil siempre termina siendo el más complicado. Ese día yo cavé mi propia tumba, literalmente, y por pura suerte, o por la misericordia de un hombre que pudo haberme matado sin dudarlo, estoy aquí contándoles esto. Pero no esperen que a ustedes les toque la misma suerte. La vida casi nunca da segundas oportunidades, y cuando las da, las cobra caro. Si te gustó esta historia del gordito bigotudo que terminó siendo el hombre más peligroso de Colombia, suscríbete al canal para más relatos reales del mundo del narco, contados sin maquillajes. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta saber que estas historias llegan a todos lados. Dale like si crees que el flaco hizo lo correcto al cambiar su destino y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta enseñanza. Nos vemos en el próximo.